1926, Martín Adán comenzó su colaboración con la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui. Allí publicó poemas, artículos, comentarios y adelantos de su obra La Casa de Cartón. Desde muy joven, él participaba en las tertulias literarias que se armaban en la casa de Mariátegui, en la calle Washington. Fue José María Eguren quien los presentó, y el Amauta quedó impresionado con el agudo sentido del humor y la inteligencia de este joven. Eso sí, Martín Adán nunca habló con Mariátegui de política, porque esos temas no le interesaban. Con él hablaba de literatura y de periodismo. Por esos años, en la revista Amauta, Rafael de la Fuente Benavides adoptó el seudónimo con el que pasaría la historia, Martín Adán. Se dice que Estuardo Núñez le sugirió el nombre de Martín en homenaje al mono de la teoría de las especies de Darwin, y que Mariátegui propuso el apellido de Adán como una forma de conciliar a Darwin con el Génesis de la Biblia. Otras versiones dicen que Rafael de la Fuente adoptó este seudónimo porque no quería que su familia estuviese enterada de su actividad literaria. En una entrevista realizada en 1956, el escritor le dijo así a un periodista: "Tú, por ejemplo, por el apellido que llevas, eres pariente mío, de Rafael de la Fuente Benavides, pero nunca serás pariente de Martín Adán". Yo diría que la adopción del seudónimo Martín Adán es un poco para evitar las cóleras de una familia conservadora, ¿no? Recuerda que los primeros textos de La Casa de Cartón aparecen en una revista, digamos, de izquierdas, entre comillas, como Amauta de José Carlos Mariátegui. Como la madre del poeta era una mujer dócil, su hermana, la tía Tarsila, había asumido las riendas del hogar. Ella tenía carácter fuerte y era muy católica y conservadora. Como dijo Luis Alberto Sánchez, dentro de ese ambiente católico creció un niño de cuerpo endeble y modales un tanto titubeantes, con todos los atributos del muchacho mimado, hijo único y sobrino de tías solteronas. Bueno, pues, este niño endeble escribiría durante su etapa escolar una de las obras más importantes y vanguardistas de la literatura peruana, La Casa de Cartón. Todo empezó con una tarea encomendada por su profesor de gramática. Era la acumulación de unos trabajos de composición que él tenía que entregar a su profesor en el colegio alemán, para que escribieran anécdotas de su vida cotidiana, los muchachos. Era un grupo bonito, ¿eh? Estaba Ricardo Grau, estaban los hermanos Alarco. Ya bajo el seudónimo de Martín Adán, Rafael de la Fuente Benavides publicó La Casa de Cartón en 1928. Dicen que Martín Adán escribió La Casa de Cartón en los recetarios de su abuelo, que era médico. Se dice también que esta es una novela poética o poesía en prosa. Interrogado sobre esto, Martín Adán en 1980 respondió: "No es una novela, es una serie de estampas del barranco de cuando yo era niño". Es una edición que hizo él, pero además una edición que hizo él con mucho miedo, porque es un texto anticlerical en cierta medida para la mentalidad pacata de esa época, ¿no? Y como la tía Tarsila era muy católica y él le tenía miedo, dice: "Pero esto yo no lo puedo publicar porque ni siquiera con mi nombre, porque mi tía Tarsila me mata". La trama argumental de La Casa de Cartón es muy ingeniosa. El narrador y otros jóvenes
ofrecen una percepción adolescente del mundo. Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras. Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de 11.000 almas y cura publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea con un amor grave, social, sombrío. Tenía 113 páginas, más 9 de prólogo y colofón. El prólogo estuvo a cargo de Luis Alberto Sánchez y el colofón de José Carlos Mariátegui, nada menos. Ambos elogiaron la habilidad de este joven autor. Esta primera edición tuvo escaso tiraje y por lo tanto también escasa circulación. Recién en 1958, cuando se realizó la segunda edición de La Casa de Cartón, el libro se comercializó ampliamente. Además, generó bastantes estudios de interpretación. Y es verdad que hay un tono que unifica todos los fragmentos, todas las secuencias, porque el tono está unido a los personajes que, sin ser parientes ni excepto su hermano, etc., están envueltos en Barranco, pues, y en una misma locación. Mi tercer amor tenía los ojos lindos y las piernas muy coquetas, casi cocotas. Me consolé de su decisión irrevocable de ser amiga mía después de haber sido casi mi amante, con las 12 faltas de ortografía de su última carta. Si bien fueron pocos los ejemplares de esta primera edición, Martín Adán ganó gran prestigio intelectual en el mundo académico. Ello lo incomodaba. Recordemos que era apenas un joven de 20 años. La Casa de Cartón, creo yo, más cerca de la poesía que de la narrativa para mi gusto, es más asequible, pero tampoco es un libro fácil. Y en la medida en que es un libro muy fechado, se va volviendo más difícil con cada año que pasa, sobre todo cuando uno mira Barranco y lo que está quedando de él. Mi quinto amor fue una muchacha sucia con quien pequé casi en la noche, casi en el mar. El recuerdo de ella huele como ella olía, a sombra de cinema, a perro mojado, a ropa interior, a repostería, a pan caliente. Mi primer pecado mortal. Un año antes de publicar La Casa de Cartón, Martín Adán había ingresado a San Marcos para estudiar letras y derecho. Al parecer, por presión familiar, el poeta había optado por seguir una profesión convencional, como la abogacía, aunque como vimos, su vocación fue siempre la literatura. Entre 1932 y 1935, San Marcos sufrió un largo receso. Eran tiempos de movilizaciones universitarias y agitación política. El joven estudiante decidió viajar a Arequipa para continuar sus estudios. En la Ciudad Blanca, consiguió un empleo en el Banco Agrario, donde conoció al destacado abogado y futuro presidente de la República, José Luis Bustamante y Rivero. En Arequipa, lejos de la tutela de la tía Tarsila, el poeta se entregó al alcohol. Entonces él se cobija en las cantinas, pues, y le da, por supuesto, rienda suelta a su afición alcohólica, a su sed. Ya había comenzado antes, pero ahí ya se intensifica. En 1934 retornó a Lima. La crisis económica del país y un mal manejo del patrimonio familiar habían provocado la casi quiebra de los bienes heredados del abuelo.
y se ven pues en la imperiosa necesidad de venderlo todo y vender la casa que tenían en Barranco, luego partes del centro de Lima. Comienza a perder sus propiedades, las propiedades del abuelo, las hipotecan, las vuelven a hipotecar, se tiran la plata, pero él no sabía, no se dio cuenta, era un imbécil, que cuando se hipoteca hay que pagar la hipoteca, pues oye, mensualmente tienes que pagar lo que te presta. En este contexto, el poeta optó por recluirse voluntariamente en el Hospital Víctor Larco Herrera. El motivo aparente era un serio problema de alcoholismo. En realidad, él se aloja en el manicomio. En el año 24, 25, creo que se abre el manicomio, era un hotel de lujo. Igual que el puericultorio, era un colegio para niños huérfanos, pero de lujo. Con grandes espacios, con zonas de recreo, con canchas de deportes, y el manicomio era igual. Eran unos pabellones grandes con el instrumental psiquiátrico adecuado, extraordinario. Él vivía en la residencia médica, fue introducido ahí por Honorio Delgado y sí, ese es un tema que a veces nos confrontamos, cómo alguien puede querer vivir ahí, ¿no?